27 de junio 1973, La Gallega, María Esther para los más íntimos, La Gallega en aquel momento, dirigente estudiantil en el IVO, Liceo Femenino. Vamos a retrotraernos al 27 de junio, estamos en Química, Química sigue igual, enfrente a Medicina que sigue igual, pero aquel día los estudiantes vinimos a ocupar de toda la zona. Química, de toda la zona. La secundaria nos tocaba acá, todo lo que era secundaria nos tocaba ocupar aquí, entre Medicina y Química. ¿Cómo fue aquel día? ¿Te acordás? Sí. Nadie sabía todavía lo que íbamos a hacer. Era la orden que había, ocupar las fábricas, ocupar los centros estudiantiles, y ahí nos sumamos a la expectativa. Todavía creo que nadie tenía claro qué era lo que íbamos a hacer. Sabíamos que era la huelga general por el golpe de Estado, pero a qué se llegaba con esa huelga aún no lo sabíamos. Nosotros ya de muy joven que entramos, en nuestro caso, a la Unión de las Juventudes Comunistas, teníamos claro que en caso de golpe de Estado, huelga general, pero seguía siendo algo muy grosso, muy grande. Y sí, era como que no sabíamos si eso iba a ocurrir, y nos ocurrió en nuestra generación. Esos días pasamos acá en Química, de día o de noche, nos íbamos turnando. ¿Qué memoria tenés de ese 9 de julio? ¿Cómo es que llegamos al 9 de julio? ¿Y qué sentíamos? Muchas preguntas. Todo. Ese 9 de julio, primero a los jóvenes nos sorprendió llegar a 18 de julio y ver que había tanta gente mayor. Estábamos acostumbrados a ver gente de nuestra edad. Y sin embargo ahí yo he visto gente pero mayor que nosotros aún hoy dando los puñetazos contra lo que nosotros llamábamos las cotorras, que eran aquellas cosas verdes del ejército. Y los tipos se empuñaban y estaban apretados por esa masa, y los tipos les golpeaban el coso, que iban así los pobres soldaditos que tenían miedo. Creo que ellos no estaban preparados tampoco para eso. Y lleno, muy lleno. Nosotros con la petiza Raquel estábamos a la altura de la Plaza del Entrevero, y en ese momento empezaron a tirar gases lacrimógenos y nos empezamos como a dispersar porque nos empezó a arder la vista. Íbamos hacia la plaza y teníamos ganas de meternos agua en la vista, y nos decían, no, el agua es peor. Y seguimos bajando, se iba dispersando porque ya la cosa se empezó a complicar, y solo veíamos por Libertador hacia arriba subiendo tanques de guerra, que eso nos desconcertó también, eran imágenes de otros países, no nuestras. Y con la petiza, a medida que no veíamos nada, íbamos bajando como podíamos, dijimos, vamos para Química de vuelta. Y cuando logramos llegar acá, con los ojos que aún veíamos y no veíamos, era imposible entrar. Química estaba toda rodeada en aquel momento por soldados del ejército. Eso fue nuestra experiencia inolvidable del 9 de julio, porque era hacia dónde vamos. Y bueno, después de acá, si esto está rodeado, ¿a dónde entramos? Era poder hacer contacto con nuestros compañeros, ver hacia dónde íbamos, pero me quedó grabado eso, la emoción de ver gente mayor, que eso estaba lleno, era como que el país se había volcado el 9 de julio, de hecho fue donde cayó Serenni, pero bueno, Serenni no dejaba de ser un militante, el tema era esa gente común que uno veía mayor que se volcaban al no al golpe. Y bueno, pero para nosotros fue llegar a donde estábamos ocupando y no poder entrar. Gallega, muchas gracias por tu testimonio. Esto fue La Gallega, dirigente estudiantil, década del 70, más precisamente en el año 73. Seguimos rememorando el 27 de junio y el 9 de julio. Acá tenemos a Liliana, otra dirigente estudiantil de la zona, del Liceo Miranda en aquel momento. Recién estuvimos con La Gallega. 27 de junio, ¿qué recuerdos te traen y cómo fuimos caminando hacia ese 9 de julio? Bueno, yo el 27 de junio, en la tarde, nochecita, estábamos reunidos en el Cine Lutecia. Muchos militantes que íbamos a tener una actividad política, y nos dijeron que esperáramos, sabíamos que la situación era muy complicada a nivel parlamentario, y apareció para el activo muy rápidamente Ronda Arismendi. Comentó la situación que estábamos, sabíamos lo que teníamos que hacer el otro día, y salimos en la noche madrugada casi que a preparar. Sabíamos que se iba a ocupar, era la decisión de la CNT y la decisión de todos los organismos, y íbamos a amanecer ocupando todos los lugares.
y bueno, y nosotros vinimos para química, ocupamos acá. A partir de ese día estuvimos ocupando acá la facultad. Nosotros con otra compañera no nos quedamos porque estábamos también en otras actividades externas, que son las organizaciones que estaban manteniendo las ocupaciones, pero sí veníamos a estar todo el día acá y bueno, y al tanto de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Enfrente en medicina, en las movilizaciones relámpago que se hacían, que se organizaban, en las noticias que iban y venían, que recibíamos de donde ocupaban y desocupaban las fábricas y lo que había pasado, y de nuestras familias, ¿no? Que estaban también, en el caso nuestro, involucradas en las ocupaciones. Ese 9 de julio, hoy mirándolo a la distancia, me pareció increíble. Bueno, fue algo difícil de asimilar para la edad que teníamos nosotros, por lo menos para mí, ¿no? Primero porque se sentó una tremenda discusión, no, pero era la discusión, no fue una resolución. Se discutía, hubo muchas discusiones sobre se levanta, no se levanta, bueno, era una evaluación de situación en ese momento, se resolvió levantar la huelga y fuimos a un 9 de julio, que bueno, fue a las 5 de la tarde, convocado también a través de la radio, con el famoso a las 5, y convocados por todos, que no sabíamos ni lo que iba a suceder, ¿no? Y fuimos a 18 de julio a juntarnos cuando empezamos a llegar, que yo también iba con esta compañera, íbamos por San José, veíamos muchísima gente. Cuando llegamos a Julio Herrera y Oves vimos que estaba llenísimo, montones manifestantes, y casi inmediatamente empezaron los gases lacrimógenos, que estaban un camión del ejército en Julio Herrera, nosotros estábamos por Río Negro, y bueno, la gente ya empezó a correr, porque ya sentíamos tiros, había corridas, todo, y bueno, tremendo, fue muy emocionante, muy yo la verdad, a esa edad, pensé que quizás como estábamos todos juntos, había una garra bárbara y todo, y estábamos tan cerca de la Casa de Gobierno, que íbamos a tomar la Casa de Gobierno. Pero bueno, son cosas de las edades que uno tiene en esa época, ¿no? De cosas que suceden también. No olvidarse que en el año 73 tenías 16 años. Sí. Otro que entró, ¿no te acordás de él? No. Fue el Chuleta, que no me acuerdo el nombre del Chuleta. Porque terminó en cana, Chuleta, lo denunciaron. ¿Que era nuestro? Ah, lo que laburaba ahí. No, era nuestro. Y el otro era Daniel Medina, el Huguito. Que en aquel momento, ahora es Daniel, aquel era el Hugo Medina. ¿Y el Carita debería estar ahí también? Es posible, porque éramos 5, 6, 7, no me acuerdo cómo. Bueno, resulta, querido ruso, para los íntimos, Víctor Hugo, tuvimos hace poquito a la gallega del Ivo, dirigente estudiantil, tuvimos a Liliana del Miranda, y ahora tenemos al ruso del Liceo 17, Juventud Comunista del Liceo 17. Juventud Comunista del Liceo 17. Es muy sencillo, 27 de junio y 9 de julio. Con el ruso fuimos juntos compañeros del 17, y la imagen que yo tengo del ruso siempre en la primera línea de combate. Entonces, te recuerdo, te imagino metiendo Miguelito, te recuerdo y te imagino quemando algún ómnibus. Quemando algún ómnibus, de repente, no sé si lo podemos decir. No, no lo vamos a decir. Pero mejor no lo decimos. Porque eso pasó, pero no vamos a decir quién es. Por eso. Ahora, pasaron 50 años y recién con Liliana nos dimos cuenta que teníamos en aquel momento 16. 16. En el caso tuyo, 17. 17, recién cumplido. Recién cumplido. Yo no se había cumplido en mayo. Pero acordate que también mataron a Walter Medina el 8 de julio, tenía 16 años, que también era un compañero del 17. Era una época muy complicada, muy difícil. Nosotros además veníamos con experiencias previas, quiero recordártelo, digo, porque no nos tomó de sorpresa el golpe de Estado, más allá de que no pensábamos que pudieran aventurarse a eso, pero se venía preparando en la época del pachequismo, porque nosotros empezamos nuestra militancia en la época del boleto estudiantil, empezamos ya en el 68, tuvimos la muerte de Líber, de Hugo, de Susana, de Recalde posteriormente. Esas etapas ya las vivimos. Tuvimos el asalto de la Casa del Partido en el año 72, que nos tocó estar ahí adentro. O sea, te venían cascoteando, te venían endureciendo el lomo para lo que pasó a partir del 27. Y yo te recuerdo que el 27 nosotros tuvimos un activo, ¿te acordás? El 26 de noche en la Lutecia. Porque el partido había organizado, el partido tenía mucha información de lo que estaba pasando y había organizado un activo, ¿te acordás? Aquello con los cuadros del partido. Aquello fue cuadros y más, había una cantidad de gente que
pero salimos de ahí con la cabeza puesta en cuáles eran las tareas del momento. Y las tareas del momento para nosotros era la huelga general. En realidad nosotros éramos el furgón de cola de la CNT, pero era la huelga general. Hay golpe y huelga. Y eso fue lo que pasó. Dieron el golpe y en la noche del 27 estábamos acá. Yo creo que yo no vine en la noche del 27, creo que vine en la noche del 28. Un día que no vine, que estuvimos en algunas otras tareas por ahí dando vuelta y terminamos la noche del 28 acá. Con ocupaciones, con desocupaciones, porque nos sacaron los milicos, ¿te acordás que nos corrieron? Yo ahora cuando venía pasé por la parte de atrás, aquella puertita chiquita que utilizamos para irnos cuando iban a desocupar y les dejamos la facultad vacía. Y recuerdo que de acá salimos para la convocatoria del 9 de julio. Pero yo no sé si tus recuerdos coinciden con los míos, pero nosotros en aquel momento estábamos con una euforia poco común, porque incluso acá estábamos discutiendo la huelga insurreccional. Nosotros teníamos la sangre caliente como buenos jóvenes, pero pensábamos que la etapa, que en lugar de levantar la huelga para no desgastar a los trabajadores y a los sectores sociales, iba a tener una etapa distinta. ¿Será que de repente las tareas que cumplíamos unos y otros eran diferentes? ¿Viste? Pero estábamos con la cabeza más puesta en que iba a haber una etapa distinta. Las evaluaciones del momento dieron por otro lado. Pero yo te quiero recordar que hubo muchos gremios que tampoco querían levantar la huelga, querían seguir y querían ir a una etapa diferente de confrontación con la dictadura. Es una discusión de esas que nunca quedan saldadas acá en el Uruguay, ¿no? Yo creo que se saldó justamente, porque más allá de lo que nosotros podíamos pensar o aspirar individualmente, había una dirección que evaluaba todo ese tipo de cosas. Digo, vos lo analizás después con el tiempo, hubiera sido una masacre pensar en que nosotros, que éramos jóvenes de 16, 17 años, pudiéramos salir a cumplir nosotros. Pero la clase obrera tenía el mismo problema, el desgaste hubiera sido terrible. La decisión fue acertada, eso no quita que el entusiasmo nuestro nos hacía pararnos en la vereda de frente, que queríamos seguir, pero bueno. Hoy a 50 años, pensando en aquel 9 de julio, creíamos que podía durar tanto la noche. No. Por esto que yo te he planteado, yo creo que nosotros planteamos que la fortaleza de los sectores populares, de la clase obrera y eso, iba a ser tal que iba a tener un corte mucho más rápido el tema de la dictadura. Pero bueno, la realidad nos indicó lo que pasó. No olvides, la dictadura fue dura del 73 al 75, pero del 75 para adelante fue feroz, fue terrible. Yo creo que ellos también veían que o cortaban, hacían las barbaridades que hicieron, o el proceso se podía haber acortado. Yo te recuerdo que en el año 74 matan al Nibias a Balsagaray y el partido tenía carta. Se imprimía en mi casa carta. Bueno, ahora lo puedo decir porque prescribió. Puede decirlo. Pero se imprimía en mi casa y nosotros salíamos con información y hacíamos circular la carta del partido. A partir del 75 para adelante era muy complicado. Te agarraban con una carta, no con la distribución, con una carta en la mano y te comías 8 años. Fue brutal, a partir del 75 fue brutal. Un libro abierto, nuestro querido Russo. De los que terminaron en Cana fueron 3 nada más. Fue el Chuleta, que fue en Cana, el David Medina y yo. Y todavía yo me acuerdo que en el octavo dijimos, porque estaban preocupados porque habían quedado requeridos, que los iban a buscar a la casa y todo. Y habíamos hablado y dije, muchachos, ustedes no saben ningún problema. Ustedes lo que tienen que decir es, para sacarse todo arriba, digan que fue el ruso, estaba el ruso. Y quedó por eso, digo, yo me hago cargo. Bueno, me tocó el tocayo acá, el que nos filma, el que hace toda la tarea de audio, filmación, video, etcétera, etcétera, etcétera. La misma pregunta, 27 de junio, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo llegaste al 9 de julio? Y bueno, ahí, digamos, yo soy del Miranda, de preparatorio, lo que era el Miranda, y en aquel momento nos comunicaron el tema que se acercaba el golpe y se acercaba, ¿qué era? Yo vivía del otro lado, así que vi los tanques cuando venían directamente, cuando estaban rodeando un poco el Palacio Legislativo. Y por lo que me acuerdo, veníamos para acá, dimos todo un rodeo, porque la idea era, la consigna era la huelga general apenas se decretara un golpe, y era llegar a Miranda. Yo participé más que nada de aquel local,
en el Miranda, porque de química estuve poco porque en realidad, o sea, te acordás que cuando salíamos a colocar Miguelitos, que era con el tema de los ómnibus, caí detenido y entonces no estaba. Me perdí cuando ustedes se escaparon, que ahora después vamos a mostrar la puerta por donde se escapaba la gente en aquel momento. La experiencia adentro era, como dice un poco también el ruso, digamos, uno era joven, yo recién iba a cumplir 18 años y uno pensaba que ya la situación iba a ir a más, o sea, la revolución estaba al alcance de la mano. Y bueno, no fue así, evidentemente. ¿Cómo vivió usted? Porque usted también vivió acá. Bueno, para mí, yo estoy haciendo ahora, voy a tomarlo de otro punto de vista. Resulta que yo me crié en esta zona, nací a 5 o 6 cuadras, de chico veníamos a jugar al fútbol al Palacio Legislativo, y de chicos también veníamos a la morgue de la Facultad de Medicina como era una travesura de niños, pero también era una especie de travesura en el año 68. Nos parábamos en la explanada del Palacio Legislativo a ver cómo los estudiantes manifestaban en un año 78 que fue increíble y que en mi caso estaba en 6º año de escuela, todavía no había entrado directamente en la lucha estudiantil. O sea que llegar al año 73 y ocupar química era algo que el primer día yo lo miraba como algo muy especial. Mi día empieza de una manera rara, porque mi padre me despierta, como todos los días me despertaba para el liceo, y me dice, bueno, hoy quedate a dormir porque hubo golpe de Estado. Y yo recuerdo que es el primer día en mi vida, en la historia, que salté de la cama, salté como carancho envenenado, para afuera, me vestí rápido y salí para afuera, porque golpe de Estado era huelga general. Claro. Y nosotros lo sabíamos, a pesar de nuestra corta edad, sabíamos que era una definición de la CNT, era una definición también que estaba clarísima en el partido en el cual nosotros militábamos. Acontece que nosotros formábamos parte de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, y estaba clarísimo. Claro que la dimensión de ocupar y la dimensión de la huelga general y el paso a la huelga insurreccional eran cosas que para mí bailaban en mi cabeza y no la tenía muy clara. El 9 de julio fue increíble porque a pesar de que estamos filmando para nuestro querido amigo Roberto Sabán de Fogón en Fogón y para Radio Salinas, Frecuencia Salinas, nosotros también integramos la Brigada Andrés de Pascua. Ese 9 de julio salimos de acá de Química, con muchos de los que hablaron hoy aquí y muchos otros, y curiosamente a mí junto con otros compañeros nos tocó la tarea de cuidar, en una manifestación donde había decenas de miles o cientos de miles, teníamos que cuidar a nuestros dirigentes juveniles. Esa era nuestra tarea. Nunca quedó muy claro cómo los íbamos a cuidar, pero por lo menos mirarlos. Y yo estaba atrás de Andrés Di Pascua, que era nuestro líder político en aquel momento y el que honra la brigada de la cual formamos parte, la Brigada Andrés Di Pascua. De repente aparecen los guanacos, la represión, los roperos, láseres lacrimógenos, bombas de agua, balazos, nunca supimos si era salva o eran de verdad. Y Andrés Di Pascua era un hombre muy visceral, era brillante políticamente, pero era un hombre muy visceral y un hombre joven también. Porque si nosotros teníamos 16, el caso mío, Andresito en ese momento tendría 20, 21 años. Lo agarra a piñazo, se le sube arriba de uno de estos blindados y lo agarra a piñazo, y ahí todos nosotros atrás de él. Hay una foto que marca ese momento y curiosamente uno de nuestros dibujantes, Quijano, acaba de dibujarlo en la pared del sindicato donde funcionaba la Federación del Vidrio, que el 26 de junio, la noche anterior, la madrugada del golpe de Estado, la clase obrera reunida con Pepe de Lía a la cabeza deciden ir al golpe general, a la huelga general. Pero y ahí lo dibuja Juan, ¿no? Hay un dibujo donde evidentemente solo aquellos que estuvimos ahí sabemos, pero es Andrés subido arriba a un blindado. Está la foto esa. Pero quería preguntarte, ¿y cómo termina ese 9 de julio? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, ahí hay una diferencia, porque tú cuidabas a los varones.
y se le escaparon. Después venían todos y nadie había podido cuidar a nadie. Yo como cuidaba a una compañera, andábamos de la mano. Ajá. Entonces era difícil, siempre al final terminé con ella, no se me escapó. Qué bueno, qué bueno. Pero lo que sí estaba interesante era la previa, siempre me quedo la imagen. Era las 5 en punto, como el poema. Y las calles, las veredas, estábamos así, amontonados, y la calle vacía, esperando a la gente. O sea, no había dudas de que estábamos con una manifestación. O sea, la calle, me acuerdo, sí te diría, la calle vacía totalmente, 18 de julio, y todo el mundo en la vereda, apretados, hombro con hombro, esperando. A las 5 en punto ocupamos toda la calle. Pero ese salto no queda marcado, o sea, como el especie, digamos, como masa funcionando. Y después, bueno, o sea, dimos vueltas por aquí, esquivando policía, esquivando caballos, policía a caballo. Y de alguna manera, caminando, cada uno volvió a un poco a nuestro lugar y, bueno, incluso acá. La del estribo, lindo haberlo vivido. Sí, mucho, realmente. 27 de junio, y estamos con Yura, del Liceo Miranda. Ya pasó por acá el Liceo Ivo femenino, pasó el Liceo 17, otra compañera tuya del Miranda, ahora te toca el turno a ti. 27 de junio, ¿está difícil pasar memoria o no? No, va, en parte. A mí me vinieron a avisar a casa a las 5 de la mañana, 6 de la mañana que habían dado el golpe. Vino un compañero, se puso en casa y dijo, bueno, pasó tal cosa, hubo un golpe de Estado y bueno, ahora se va a la huelga, se está resolviendo la huelga y vamos a ocupar los centros de estudio. Que no fueron los centros de estudio de los liceos, ¿no? O sea, fueron los centros de estudio, como sea, acá en Facultad de Química, fuimos los de secundaria y se ocupó la Facultad de Medicina con otra gente. Pero ya el 27 ya estábamos acá, yo creo que si no tuvimos de mañana, hubiéramos estado de tarde, donde se resolvió y estuvimos todos los días hasta el levantamiento de la huelga, ¿no? Y acá estuvimos más tiempo que el levantamiento de la huelga, porque acá nos enteramos del golpe de Chile, que fue el 11, estábamos todavía viniendo, pero todo clandestino, por supuesto. Una noche nos rodearon la facultad y tuvimos que salir por la parte de atrás, vigilando la azotea. Bueno, fuimos saliendo de a dos cada uno, porque habían rodeado toda la facultad y no nos podíamos mover. Bueno, de acá se salían como brigadas para ponerle miguelitos a los ómnibus. De acá salían brigadas para pintar algún muro así, aunque sea con crayones. Y bueno, hubo mucha gente de Preparatorio Miranda acá y de otras fuerzas políticas que también estaban acá, que eran parte de la Facultad de Química, ¿no? Directamente. Comíamos acá, se salía a pedir colaboración a los vecinos, en el caso de acá se pedía colaboración al mercado que estaba acá, al mercado que ahora es el MAM, en lo cual traíamos... El mercado agrícola. El mercado agrícola, que hoy es el MAM, donde nos daban, bueno, naranjas, verdura y bueno, y cocinábamos acá. Había mucha gente que no le gustaba la comida porque éramos muy jóvenes para saber cocinar. Entonces había gente que se sentaba ahí en la puerta y lo único que comía era mandarina. O sea, como el compañero acá presente, ¿no? Como no le gustaba la comida, solo comía mandarina. Que teníamos muchas porque era la época y nos daban mucho en el mercado de eso. Y bueno, hubo noches que pasamos, un par de noches yo creo que me quedé acá porque no se podía salir. Y bueno, alguna manifestación aislada, muy corta, la comunicación con los sindicatos de la zona, como ser los sindicatos de un taller mecánico que había ahí abajo por Panamá, que no me acuerdo cuál es. Bueno, la verdad que no sé. El 9 de julio salimos de acá juntos
El 9 de julio salimos. Es la más de memoriosa acá. de nuestro grupo, por eso es que confío tanto en ella. El 9 de julio salimos de acá. ¿Cómo salimos? No salimos haciendo una marcha. O sea, había que estar a las 5 de la tarde en la plaza del Entrevero, pero todo el mundo fue solo, caminando solo. Como que la gente se fue agrupando en la propia Río Negro y en el propio 18 de julio, ¿no? Yo llegué a 18 de julio al Río Negro y ahí cuando yo llegué era cuando se vio que venían los tanques que salían de acá del Palacio Legislativo, agraciada para arriba, y vinieron lo que nosotros llamábamos los guanacos, que era la discusión que había recién. Vinieron los guanacos a la esquina de la plaza, que es donde yo estaba por lo menos, que tiraron donde yo estaba, donde nos mojaron, tiraron gases, la gente estaba como loca y se metía en esas albercas chiquitas que hay en la plaza del Entrevero, que son luminarias prácticamente, y se tiraban ahí, y yo me acuerdo de pasar y sacar la gente para afuera porque era peor que se mojaran la cara a que salieran llorando como estaban, pero digo, mojarte la cara era lo peor. Yo me acuerdo de ir corriendo, viniendo para acá, pero ir sacando gente de adentro de los cosos de agua y decirle no se mojen, y corran. Y bueno, y después, no sé, en algún momento corrimos y llegamos acá de nuevo. Y ahí nos enteramos, creo que fue ahí la muerte de Ramón Peré, ¿no? Fue ahí, ¿no? Ese mismo día, o esa noche, o esa tarde. Digo, cuando llegamos acá ya sabíamos de la muerte de Ramón Peré. Y después, no sé, estuvimos unos días más y después nos tuvimos que ir, porque se levantó la huelga y porque allá había gente que no venía y la resistencia adentro de los locales de estudio era menor, ¿no? Lo que sí, hablando de vuelta de la comida, que acá no les gustaba, iban a comer allá porque el comedor universitario a la Facultad de Medicina les daba comida. O sea, siguieron trabajando. Entonces allá era más rica la comida que acá, ¿no? Porque, y en la Facultad de Medicina había tiempo libre, era más grande, acá estaba medio dividido, estábamos casi todos en un salón, la gente que éramos de la zona Palacio, y después el resto de la facultad estaba con la gente de la facultad. Nosotros como que teníamos un lugar. Y después no sé qué otra cosa se te ocurre. Yura, la memoria viviente. Muchas gracias. A ver, me cuenta por qué esa puerta. ¿Esta puerta? Sí. Porque esta puerta en plena huelga nos sirvió para irnos de un cerco que nos había instalado la policía y el ejército. Juntate con él. Porque estaba la orden de desocupar. Iban a desocupar química y vinieron y cercaron la Facultad de Química y Medicina. Y nosotros no teníamos chance de irnos de este edificio. La única forma de salir era por allá adelante o por esta puerta. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo fue el proceso ese? Bueno. A ver qué estaban contando. El proceso fue hacer toda una Tedioso. vigilancia, primero una vigilancia de cómo se movían los milicos en la guardia, En la ronda. en la ronda. Pero los milicos no llegaban acá y pasaban por esta calle, llegaban a la esquina y volvían para General Flores Recordemos y que recorrían estaba General Flores. Alpargatas estaba ocupada también. Estaba ocupada por los milicos. Por los milicos, o sea, también estaba rodeado. Esta parte la milicos la dieron por protegida, entonces no llegaba. Y esta puerta fue la que usamos para salir en el lapso que la guardia Sí. venía hasta acá y volvía, en parejita. Íbamos saliendo por pareja. ¿no? Cruzamos la calle, la Cruzábamos orden era cruzar la calle rápidamente. La calle e irse lo más rápido posible. Sin correr. Pero a altas horas de la noche, ¿no? O sea que estaba esto de enamorado. Exacto. El jardín del Edén. Sí, porque era muy de noche y salíamos todos de a dos. Sí, pero la realidad es que cuando el ejército entró, Sí. era una combinación de ejército y policía. Cuando entraron en la facultad a llevarse a todos los estudiantes, pues no había nadie. Había quedado uno solo, un conserje, una gorra, uno solo, que les abrió la puerta al lado adentro y fue el único que terminó preso, los demás no estaban. Sí, ya está, no habíamos ido todos. No, pero volvimos a ocupar al otro día. Volvimos al otro día. Al otro día venimos y ocupamos de nuevo. vuelta.
Y ya teníamos la Ya trampa de teníamos salida. la trampa de salida, así que ya después se usó, se siguió usando. Se sigue usando. Después se usaba, salíamos de madrugada, había unos ómnibus que pasaban por acá que no tenían que pasar, y salíamos de madrugada a la noche, ¿viste? Usamos la puerta para salir a poner Miguelito. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Tenía un nombre. Tenía un nombre. Ya no me prescribió. ¿Eh? Eso prescribió. acuerdo. Sí, pero no importa. Pero Sí, salíamos tenía un comando, era como que fuera la brigada A, ¿viste? Una cosa Sí, así. tenía un nombre. Tenía La verdad que no me un acuerdo. nombre, No, pero salíamos a desparramar Miguelito. Ay, qué horrible. Esas estupideces que haces, ¿viste? Sí, me llevaron a patar el culo. Me llevó al departamento 5, me llevaron a patar el culo para arriba, ¿viste? Era la tintorería, me llevaron a patar el culo hasta una